Bueno, aquí es docente, somos el grupo 2 y vamos a ver el tema sobre la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Uno, caída de personas al mismo nivel. Este tipo de riesgo es riesgo mecánica, con una probabilidad media y una consecuencia media. Y esto tiene un valor del riesgo, un riesgo aceptable. Una medida preventiva es mantener el área limpia, señalizar zonas húmedas, usar calzado antideslizante. En la 2 tenemos caída de personas a distinto nivel. Un tipo de riesgo que es riesgo mecánico, con una probabilidad alta y una consecuencia alta. Y tiene un valor de riesgo que es riesgo grave. A medida preventiva es colocar barandillas, señalización de alturas, uso de arnés de seguridad. Como tercer punto, caída de objetos por desplome. Tenemos un tipo de riesgo, que es riesgo mecánico con una probabilidad media y una consecuencia alta. Y un valor de riesgo alto. Con una medida preventiva de revestir estructuras, prohibir cargas mal aseguradas y un mantenimiento regular. Ya, como cuarto tenemos caída de objetos en manipulación. Es un tipo de riesgo mecánico, su probabilidad es alta y su consecuencia es media. Y su valor de riesgo es alto. Como medidas preventivas tenemos que capacitar en manejo seguro, uso de guantes y casco y no sobrecargar el peso. Como quinto tenemos las pisadas sobre objetos. Su tipo de riesgo es un riesgo mecánico, su probabilidad es media y su consecuencia es baja. Como valor de riesgo tenemos que es aceptable y sus medidas preventivas son orden y limpieza del área de trabajo, señalización de obstáculos. Como sexto tenemos golpes contra objetos inmóviles. Su tipo de riesgo es un riesgo también mecánico, su probabilidad baja y su consecuencia media y su valor de riesgo es aceptable. Y como medidas preventivas tenemos señalar objetos salientes, reorganizar el espacio de trabajo. Como séptimo tenemos la proyección de fragmentos o partículas. Tenemos que ese es el tipo de riesgo, es un riesgo físico, su probabilidad es media, su consecuencia es alta y su valor de riesgo es también alto. Y como medidas preventivas tenemos el uso obligatorio de gafas y protección y pantallas faciales. Como octavo punto tenemos contactos térmicos. El tipo de riesgo es un riesgo térmico. Su probabilidad es baja, la consecuencia es alta, el valor del riesgo es un riesgo alto. Como medidas preventivas tenemos uso de guantes aislantes, señalización de superficies calientes. Como noveno punto tenemos incendios. El tipo de riesgo es un riesgo químico físico. Probabilidad baja, consecuencia alta, valor del riesgo, riesgo alto. Medidas preventivas tenemos extintores accesibles, señalización, entrenamiento en evacuación. Como décimo punto tenemos posturas inadecuadas. El tipo de riesgo es un riesgo ergonómico. Su probabilidad es alta, la consecuencia es media, el valor del riesgo es un riesgo alto. Como medidas preventivas tenemos pausas activas, capacitación en ergonomía, mobiliario adecuado. El 11 tenemos atrapamientos por o entre objetos. Tipo de riesgo, riesgo mecánico, probabilidad media, consecuencia alta, valor de riesgo, riesgo alto. Medidas preventivas, guarda de seguridad, sistemas de bloqueo y señalización clara. 12 tenemos sobreesfuerzos, tipo de riesgo, riesgo ergonómico, probabilidad alta, consecuencia media, valor de riesgo, riesgo alto. Medidas preventivas, uso de las ayudas mecánicas, rotación de tareas y pausas programadas. 13 inhalación o ingestión de sustancias nocivas. Tipo de riesgo, riesgo químico, probabilidad media, consecuencia alta, valor de riesgo, riesgo alto. Medidas preventivas, ventilación adecuada, uso de mascarillas, almacenamiento correcto. Gracias.